Tengan todos muy buenas tardes, días o noches, según a la hora que estén escuchando este podcast. Bienvenidos a Cuestiones Militares, y este es el podcast especial dedicado a todos aquellos que hicieron su aporte para escuchar la historia del combate en el Marga Marga. Tenemos que recordar una cosa. Primero, esto no empieza solamente el día de las acciones. Hay que recordar que por allá por el año 1973 y 1974 se entregan al gobierno, a la Armada, dos fragatas nuevas, de paquete, nuevecitas. Dos fragatas modernas, recién construidas. Dos fragatas con turbinas a vapor que tenían la capacidad de dar hasta 30 nudos. En realidad, un poquito más, pero dejémoslo en 30 nudos. Recordemos que estas fragatas eran las primeras fragatas hechas exclusivamente, estamos hablando del tipo de fragatas, las tipo Lander, fragatas nuevas hechas exclusivamente para la guerra antisubmarina. Estas dos fragatas son la PFG Condell y la PFG Lynch. Fragatas antisubmarinas, fragatas con dos lanzadores triples de torpedos por ambas bandas. Estamos hablando un lanzador triple por babor y un lanzador triple por estribor, en las cuales además traían el novedoso misil antisuperficie MM-38 Exocet, que estaba alojado en la popa, un poco más atrás de la pequeña cubierta de vuelo con su pequeño hangar que traía de forma original. Pero más que eso, estas dos fragatas eran el orgullo y la fuerza de la flota, de la escuadra. Eso por allá por 1973 y 1974, cuando arribaron al país. Pero también recordemos de que a lo que nos vamos a remitir es en el año 1976, específicamente en septiembre de 1976. Lo que se conoce como el posible ataque a un submarino frente a las costas de Viña del Mar, mejor dicho, frente al Marga Marga. Bueno, pensemos en algo. Ese año la escuadra estaba compuesta por los dos destructores clase Almirante, la DD Williams y la DD Riveros. Los dos destructores clase Fletcher, el DD Blanco y el DD Cochrane. Y los dos destructores clase Summer, el DD Centeno y el ahora gran recordado, gran avisado y gran comentado gracias a las historias que hemos contado de la realidad de cómo fue su hundimiento, el DD Portales. Pero también tenía los dos buques más grandes que habían en esa época. Era el CL Pratt y el CL O'Higgins, que eran los cruceros. Otro buque que estaba ahí era el AP Serrano. Pero bueno, remitámonos a la historia. La historia dice que en el año 1976 hay un ataque contra un submarino. Otros dicen que hay un ataque contra un ejercicio. Pero tenemos que ver cómo es la cosa. Así que este podcast lo vamos a separar en dos partes. La primera parte va a ser la historia oficial
Y la segunda parte va a ser la historia de la conspiración. Así que les doy la bienvenida. Yo soy Anaconda y aquí les contaré la primera parte denominada la historia oficial. Corría por allá por el año 11 de septiembre de 1976, cuando en las costas, a esa hora de las 10:45 de la mañana, zarpan los buques de la escuadra, zarpan en emergencia, se acerca de manera exitosa el Cochrane y el Blanco lo más cercano a costa y empiezan a lanzar erizos y empiezan a lanzar bombas de profundidad. Con ellos también lo hace el Centeno y el Portales. El APD Serrano se remite a zarpar, esperando un poco más afuera, pero tanto los cruceros Pratt como Higgins y sobre todo la fragata Condor y Lynch zarpan rumbo al sur, a toda máquina. Empiezan a haber ejercicios, empiezan a haber movimientos de buque, se empiezan a escuchar explosiones en el agua y la gente no sabía qué pasaba, los periodistas no sabían qué pasaba, los periódicos de la zona en aquellos años no sabían qué pasaba. Alrededor de unos 20-25 minutos después empieza a entrar la aviación naval. ¿Qué es lo complicado, lo difícil de esto? Nadie, pero nadie sabía qué era lo que ocurría. Tenemos que entender de que en esos años Chile estaba recién zafándose de un posible conflicto bélico con Perú. Pero por sobre todas las cosas, estábamos recién comenzando pequeñas discusiones, lo que nos llevaría después al problema del 78 con Argentina. Entonces, como la gente no sabía lo que ocurría, el comandante en jefe de la Armada era el almirante Merino, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir de que la Armada estaba haciendo un ejercicio o estaba actuando de una manera en la cual habían explosiones en el agua de gran magnitud, había mucho ataque bélico, había mucho avión de la Fuerza Aeronaval volando cerca de las costas, pero todavía no se sabía nada. A eso de las 17:55 se hace un comunicado oficial entregado por teletipo. Para los que no saben, los teletipos, en la Marina hay una antigua especialidad que con el tiempo fue caducando. Ahora los últimos especialistas o los últimos contingentes con ese especialista son los del año que egresaron de la escuela de Grumete el año 96, que es la especialidad de radiotelegrafista, los famosos RT. Existían los radiotelegrafistas y existían los señaleros en lo que es el área de comunicaciones. Ahora se llaman comunicantes, se unieron las dos especialidades en una sola que se llama comunicantes, a contar de el contingente año 1997. Si a lo mejor hay un contingente del año 97 que pasó directamente de la escuela a cursar radiotelegrafista, puede que haya alguno, pido mis disculpas si tiene la especialidad, pero el último contingente oficial en salir con la especialidad de radiotelegrafista fueron los contingentes del año 96. Entonces estaban los teletipos. Los teletipos eran una maquinita que tiraban un papel picado en el cual salía la señal y uno tenía que colocarla a través de un lector, unas tablas, para poder saber qué era lo que decían. Entonces se manda por teletipo y se hace una conferencia de prensa, en la cual la Armada explica de que a base de lo sucedido con Perú y para que no haya problemas en el futuro, ya conociendo internamente la realidad que venía con Argentina, el almirante había dado la orden de emergencia de efectuar con todos los medios disponibles un ejercicio antisubmarino cerca de las costas de Viña del Mar en caso de que haya un ataque de submarino hacia la escuadra cuando esté atracada al molo o esté fondeada o anarbolada. Recuérdese que los buques de gran calado se ganan frente al molo, sueltan su ancla que se llama fondear con un par de paños de cadena, colocan la popa hacia el molo y se amarran en unas vitas que hay, que son los sitios que están en la punta del molo donde no hay protección contra la ola, muy cerca del faro Punta Molo.
Entonces la idea era generar esta sorpresa, generar este ataque de emergencia y para hacer todas las indicaciones, todas las trabas para generar un ejercicio de seguridad, donde iban a haber zarpes de emergencia con la gente que había y por sobre todas las cosas se iban a dar las directrices para dar protección a aquellas unidades que por su estado de mantenimiento a bordo no podían a lo mejor hacer esta lucha. Entonces se fueron al detalle. El detalle también explicaba de que posiblemente hubieron quedado algún elemento que no explotó, como alguna bomba erizo o alguna bomba de profundidad, las cuales con el tiempo, estamos hablando que ellos decían, no se sabían cuántos días. Es más, el Mercurio del Paraíso avisa de que se consideraba que entre 5 a 15 días más iban a volver a haber explosiones en el mar, pero se iban a avisar porque se tenían que desactivar o explotar si no se lograban recuperar estas cargas que se lanzaron. Entonces la Armada al otro día siguió patrullando la zona. Supuestamente la idea era, ante la opinión pública, ver qué es lo que estaba pasando, si a lo mejor andaba gente, fueron buzos, fueron lanchas a recorrer la bahía desde Viña del Mar, más o menos empezaron desde lo que es ahora la playa de la Salina, hasta el término del Molo. Y hicieron este recorrido, hicieron estas patrullas para que la gente no buceara buscando dónde estaban estos erizos o estas bombas de profundidad o si había algún elemento explosivo. Entonces la Armada estuvo varios días protegiendo. La cosa es que el 17 de septiembre se da el aviso de que el día 24 de septiembre iban a haber explosiones de profundidad con carga de profundidad que quedaron activas. El día 24 de septiembre a las 6:40 de la mañana se hace la explosión submarina de 2 cargas de profundidad y de 18 cargas de erizo. Hasta ahí no hubo nada más, se cerró el tema y oficialmente se dio finalizado el ejercicio y el zarpe de emergencia y el almirante Merino felicita las dotaciones porque participó la escuadra, la policía marítima, la fuerza de submarinos con sus especialistas y además de las fuerzas especiales, la fuerza de la aviación naval. Entonces fue un trabajo en conjunto de muchas comandancias, gente cuidando las playas, la comunicación y todo esto que tiene que ver con un ejercicio de emergencia en condición real, con todos los medios disponibles, para dar una supuesta solución a un problema de ataque submarino. Hasta ahí la historia oficial, hasta ahí esta parte. Yo soy Anaconda y nos vemos en la próxima. ¡Viva Chile!